La historia del rey David. Comencemos desde que David era tan solo un niño. Trabajaba como pastor de oveja, que era una profesión humilde en esa época en Israel. Desde temprana edad, este joven mostró valiosas cualidades a los ojos de Jehová Dios. Por ejemplo, arriesgó su vida en varias ocasiones para salvar a sus ovejitas. En una ocasión tuvo que enfrentarse a un león, a quien tuvo que matar y quitarle la oveja de la boca. En otra ocasión tuvo que enfrentarse a un oso, al que tuvo que matar también. Parece que el relato nos da a entender que lo hacía con sus propias manos, gracias al Espíritu Santo de Jehová. Un día el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Jesé para ungir el próximo rey de Israel. Como el padre de David tenía 7 hijos mayores que él, nunca le pasó por la mente que estaba en busca de su hijo más pequeño, pues era tan solo un joven muchacho que servía como pastor de ovejas. Cuando Samuel ve a Eliab, el hijo mayor de Jesé, piensa en su mente de que seguro este es, pero Jehová lo rechaza y le dice: no mire lo alto y hermoso que es. Jesé procede a llamar a sus otros hijos por turno, a lo que Jehová le responde: no lo he cogido tampoco. A lo que Samuel le pregunta: ¿son estos todos tus hijos? A lo que Jesé le responde: todavía falta el más pequeño. Samuel insistió en conocer el joven David. Cuando lo ve, se da cuenta de que es hermoso. Entonces Dios manda a Samuel a que lo ungiera como el próximo rey de Israel. Así es. Este joven parecía que no tenía las cualidades necesarias para gobernar a Israel a los ojos de estos hombres, pero no delante de Jehová, quien conocía bien el potencial y las bonitas cualidades de su siervo David. Tiempo después, los filisteos vienen otra vez para pelear contra Israel. Por casualidad, 3 hermanos de David ahora sirven en el ejército de Israel, por lo cual su padre mandó a David para saber cómo le iba y llevarles algo de comida. Cuando David llegó en busca de sus hermanos, encuentra al gigante Goliat burlándose de las tropas israelitas, lo cual lo ha estado haciendo durante días. Pide que un soldado israelita se acerque a luchar contra él. Cuando él escuchó a Goliat insultando a Israel, se molestó mucho y preguntó a los soldados qué recompensa se le ofrecerá al que mate a este filisteo. Los soldados le respondieron: se le dará muchas riquezas y su propia hija como mujer. David se ofreció a aceptar este desafío propuesto por este malvado enemigo de Dios. Cuando el rey Saúl se entera de esto, de que el joven David quiere enfrentarlo, con dudas en su cabeza lo permite hacerlo. David, confiando en Jehová, se aventura al campo de batalla, lo cual lo hace sin usar armaduras y sin la espada que el rey le ofreció, solo con honda y 5 piedras lisas en manos. Cuando Goliat ve a este joven, se siente insultado. Él cree que va a ser muy fácil matarlo. El gigante Goliat grita: ven acá y daré a comer tu cuerpo a los pájaros y animales. Pero David, lleno de Espíritu Santo, dice: tú vienes a mí con espada, una lanza y una jabalina, pero yo voy contra ti con el nombre de Jehová.
David corre hacia el gigante, saca una piedra de su bolso, la pone en su honda y la lanza contra Goliat, a quien mata de una pedrada en la cabeza. Al ver a su mejor guerrero muerto, tiemblan de miedo y huyen despavoridos de los israelitas, quienes lo persiguen y lo derrotan. Después de que el ejército israelita le dio una paliza al ejército enemigo, las mujeres de Israel cantaron una canción. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Cuando Saúl escuchó esto, se puso muy celoso y comenzó a ver a David con sospecha. Después de que David mata a Goliat, Saúl lo hace jefe de su ejército y Jonatán llegó a ser uno de sus mejores amigos. La Biblia dice que Jonatán llegó a amarlo como a su propia vida, porque él sabe que David ama a Jehová. Luego se prometen lealtad mutua, el uno del otro. Como David sabe muy bien tocar el arpa y a Saúl le gusta su música, lo mandó a buscarlo para tener alivio de un mal que padecía. La Biblia lo llama el espíritu malo de parte de Jehová. Cuando venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y el espíritu malo se apartaba. En cuanto a la recompensa que Saúl le había prometido a David por haber derrotado a Goliat, el rey por fin se decidió en darle su recompensa, pero le puso una condición, porque no quería dársela como esposa. Le dijo primero: tienes que eliminarme a 100 filisteos. Como David lo logró, Saúl se ve obligado a dar a su hija en matrimonio a David. Como la envidia de Saúl crecía hacia David más y más, un día mientras él tocaba el arpa para ayudar al rey a aliviarle de tal temperamento, Saúl le lanzó una jabalina para matarlo, pero David la esquivó, el cual escapó ileso. Un día Saúl le dice a sus siervos que quiere matar a David, pero Jonatán lo defiende. Le dice: no haga daño a David, él nunca te ha hecho nada malo. Luego Saúl promete a su hijo que no le hará daño a David. Luego Saúl intenta otra vez matar a David, el cual huye despavorido a su casa, pero el rey Saúl esta vez no se va a quedar con las manos cruzadas y no permitirá que este hombre que le quitó a su hija ahora le quite su reino. Por eso mandó a sus hombres a matarlo. Como su esposa lo amaba y conocía los planes de su padre, le dice todo lo que sabe y que su padre lo está buscando para asesinarlo. En la noche, con la ayuda de su esposa Mical, David llega a escapar por una ventana. El rey Saúl pasó mucho tiempo persiguiendo a David para quitarle la vida. Por 7 años David tuvo que huir por causa de la envidia de Saúl y pasó a vivir de un lugar tras otro. Un día el rey David estaba con 3,000 de sus mejores hombres para buscar a David para quitarle la vida. Como tenía ganas de hacer sus necesidades, entró solo a una cueva y resultó que David y sus hombres estaban sentados al fondo de la cueva. Allí, los hombres de David le dijeron: este es el día en que Jehová te está diciendo: mira, aquí te entrego a tu enemigo en tus manos. Así que David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde de la túnica de Saúl. Pero como después David sintió que su corazón lo condenaba por haberle cortado a Saúl el borde de su túnica, le dijo a sus hombres: no pueden hacerle daño a mi señor,
porque es el ungido de Jehová. Con estas palabras David detuvo a sus hombres y no lo dejó atacar a su enemigo Saúl. Luego salió de la cueva y le gritó a Saúl: mi señor, mi rey. Cuando miró atrás, David se inclinó rostro a tierra. Le dijo que ese día le podía haber quitado la vida. Y aunque sus hombres le dijeron que lo matara, no lo hizo porque sintió compasión por él, porque era el ungido de Jehová. Y le dijo que mire el borde de su túnica que tenía en la mano. Cuando lo cortó, él pudo haberle quitado la vida, pero no lo hizo. Al terminar David de hablar, el rey Saúl se puso a llorar y le dijo: tú eres más justo que yo, porque tú has sido bueno conmigo y yo te he pagado tratándote mal. Durante sus días de fugitivo, muchas personas eran leales a David y lo ayudaban, mientras él huía del malvado rey Saúl. Después de la muerte de Saúl y su hijo en una batalla, David fue coronado rey de Israel. Después de haberse sentado en su trono, expandió significativamente su dominio, hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabat y Damasco. Un día, mientras estaba en la azotea de su casa, David vio una mujer bañándose. Como le pareció muy hermosa, mandó a sus siervos a que se la trajeran al palacio. La Biblia dice que llegó a tener relaciones sexuales con ella, la cual estaba casada. Luego quedó embarazada. Como el rey David no quería que descubrieran su pecado, mandó a que asesinaran a su esposo, llamado Urías elitita. ¿De qué manera? Como él servía en el ejército, lo mandó a que lo pusieran en el frente de la batalla, con la intención de que lo maten. El resultado fue que Urías murió. Como a Jehová le disgustó esta manera en la que se comportó David, le envió a Natán el profeta para confrontarlo y ayudarlo a que se arrepintiera. La Biblia dice que Natán se presentó ante David y le contó esta historia. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero el hombre pobre no tenía más que una pequeña ovejita que había comprado. Él la cuidaba y ella fue creciendo en compañía de él y sus hijos. Ella comía de lo poquito que él tenía, bebía de su vaso y dormía en sus brazos. Era como una hija para él. Un día el hombre rico recibió la visita de un viajero, pero no quiso usar ninguna de sus propias ovejas ni de sus vacas para prepararle una comida. En vez de eso, agarró la ovejita del hombre pobre y se la preparó al que había venido. Al oír esto, David se enojó muchísimo con el hombre y le dijo a Natán: tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir. Y por haber actuado así y no haber tenido compasión, debe pagar 4 veces el valor de la ovejita. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Como Natán sabía que David amaba a Jehová, abordó el asunto con mucho cuidado y ayudó a David a llegar a las conclusiones correctas por sí mismo. Por eso, a pesar de que David había tratado de esconder sus pecados delante de Dios, el rey David luego admitió su error. Él se arrepintió en cenizas y suplicó el perdón de Jehová, su Dios, gracias al tacto y la valentía del profeta Natán. Aunque Jehová lo perdonó, él no lo protegió de las consecuencias de sus actos,
quien le negó la oportunidad de construir el templo de Israel por derramar sangre inocente. Con el tiempo, el propio hijo de David, Absalón, se rebeló contra él. La Biblia dice que le declaró la guerra e intentó quitarle el trono a su padre el rey. David no pudo regresar a Jerusalén hasta que su hijo fue brutalmente asesinado en batalla. David regresó para continuar reinando en Israel. Fue un buen rey a los ojos de Jehová. La Biblia dice que David se arrepintió de corazón de sus malas acciones. Tampoco no se menciona más que David haya hecho algo malo a los ojos de Jehová Dios. A pesar de todo, David fue uno de los personajes más destacados de lo cual habla la Biblia. Jehová dice de su siervo David, fue un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Qué podemos aprender de la vida de David? Como somos todos imperfectos, en algunos momentos cometemos errores. El ejemplo de David nos enseña que las equivocaciones que podemos cometer no definen nuestro futuro. El ejemplo de David nos enseña que las equivocaciones que podemos cometer no definen nuestro futuro. Por lo tanto, si nos damos cuenta que hemos pecado contra Jehová, reconozcamos nuestros errores. Pidamos perdón, estando conscientes de que Dios está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que dejan de practicar lo que está mal del punto de vista del Dios vivo. Por último, pongamos de nuestra parte para volver a los caminos de Dios, el cual nos bendecirá mientras le damos lo mejor de nosotros mismos. Si le ha gustado la información compartida, por favor dele like, y si le gusta un video como este, suscribirse a mi canal porque seguiré subiendo videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.